que dice comisiones 1, 5, 8 y 9, ingeniero Herrero. En ese sector están. Hay 3 carpetas. Hay 3 carpetas. Una que dice enunciado, esa es la que tienen que fotocopiar. Y la otra están los prácticos, ahí desarrollado, que es lo que estamos viendo nosotros. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, admitimos 7 chicos más. Vamos a ver el práctico número 2, vectores. Dice el problema 1, un jugador de golf introduce la pelota en un hoyo en 3 golpes. El primer golpe desplaza la pelota 12 metros hacia el norte. Esto que estamos leyendo está dibujado en el esquema de vectores. El segundo golpe, 6 metros al sudeste, por eso ponemos G1 al norte, G2 al sudeste, y el tercer golpe, 3 metros al sudoeste. ¿Qué desplazamiento es necesario para introducirla en el hoyo al primer golpe? Resolver gráfica y analíticamente. Nosotros hemos hecho el golpe 1 hacia el norte, el golpe 2, que es otro vector, al sudeste, y otro golpe al sudoeste de 3 metros, ¿no es cierto? Entonces pregunta cuánto es el vector ese necesario para que con un solo golpe desde el inicio metamos la pelota en el hoyo, y tenemos que resolverlo gráfica y analíticamente. Cuando decimos resolver gráficamente, tenemos que adoptar una escala. La escala dimensional acá, o de longitud, nosotros ponemos que 4 centímetros en el dibujo representan 12 metros. Si dividimos esta relación, esta es una relación conveniente, podemos elegir otra. Podríamos elegir 6 centímetros, 12 metros, entonces la figura esta nos saldría más grande, ¿cierto? Pero tenemos que hacer reducción de escala, no podemos hacer un dibujo de 12 metros. Entonces hemos adoptado, para hacer un dibujo más bien esquemático, chico, hemos elegido 4 centímetros en el dibujo, representan los 12 metros, que es el golpe más largo. Si dividimos por 4 esta igualdad, nos queda que 1 centímetro representa 3 metros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, esta escala la vamos a aplicar a cada uno de los golpes. Golpe 1, hemos dicho, que dice el enunciado, 12 metros por la escala, la ponemos así, 1 centímetro sobre 3 metros, para poder simplificar los metros. Nos queda que
el golpe 1 es de 4 metros de longitud, el golpe 2 decía 6 metros, por la escala, la misma escala siempre, nos queda igual a 2 centímetros, y el golpe 3, que era de 3 metros, nos queda igual a 1 centímetro. Entonces, con esa escala nosotros dibujamos el esquema, ¿no es cierto?, con la longitud correspondiente y las direcciones correspondientes. Entonces, teniendo esa escala y ese esquema dibujado, ponemos el desplazamiento necesario para introducir la pelota en el primer golpe. Nosotros medimos con una regla, después de haber hecho el dibujo a escala, medimos este vector rojo y nos da 2,1 centímetros, lo multiplicamos por la escala y nos da que el vector delta de x es igual a 6,3 metros. Esa viene a ser una solución gráfica, ¿no es cierto? Profe, disculpa, hay personas que están esperando que la acepte. Ah, sí, aquí hay. ¿Qué reciencito nomás salen de clase ustedes? Sí, hace ratito salimos. Sí, profe. Buen día. Buen día, profe. Buen día, Buen día, profe. Buen día. Bueno, han ingresado todo. Esa es nuestra solución geométrica. Vamos a ver la analítica. Para la analítica hacemos otro esquema. Hacemos el esquema de fuerzas convergentes, ¿no es cierto? El golpe 1, el golpe 2 y el golpe 3. Hacemos sumatoria de vectores, sumatoria de los vectores en X. En X nosotros vamos a sumar dos vectores, el G3 y el G2. El G1 no tiene proyección sobre el eje X, entonces ponemos G2 por coseno de 360 menos 45, esto es 45 grados, ¿no es cierto? Entonces nosotros medimos los ángulos siempre del semieje positivo de las X en sentido contrario a la aguja del reloj y tenemos 360 menos 45. Más G3, que sería 180 más 45, ¿no es cierto? Y esto nos da el resultado de esto nos da, esto es 360 menos 45, sería 315. Con la calculadora calculamos el coseno de 315 por el G, por G2, que es 3 metros, y nos tiene que dar los valores estos, y acá tenemos 180 más 45, o sea que sería 225 grados. Y nos dan estos valores, y este es en definitiva la componente del vector en X. Sumamos, hacemos la sumatoria en Y. Acá ya tenemos tres fuerzas, la G1, la G2 y la G3. La G1 no tiene proyección hacia la X, así que la ponemos entera sin afectarla de una función trigonométrica. La G2, ponemos G2 por seno de 315, lo mismo que este valor del ángulo, seno de 315, y la G3
seno de 2,25, igual que la suma esta, nos da estos valores y nos queda que la componente en I es de 5,637. ¿Se comprende hasta ahí? ¿O hay Sí, alguna profe. duda? Se comprende, bueno. Teniendo las dos componentes del vector resultante, hacemos la suma usando el teorema de Pitágoras y nos da que B, el vector B o delta de X, nos da igual a 6,03 y lo comparamos con el que nos da gráficamente y nos da 6,3. Es un valor que está en el orden de los decimales, así que es aceptable. Es por eso que para dar un valor lo más aproximado posible, este esquemita lo tienen que hacer a escala con toda prolijidad, digamos. Y si ustedes quieren, esta relación dimensional, en lugar de hacerla 4 en 12 metros, pueden hacerla 6 centímetros en 12 metros, entonces va a salir un esquemita más grande, ¿no es cierto? Vamos al segundo problema. Nos da componentes, nos da 3 vectores con sus componentes respectivas. Las componentes rectangulares de los vectores A, B y C son, tenemos en X 6 unidades, en Y menos 8, en el vector B tenemos en X 0 y en Y 3 unidades, en el vector C tenemos en X menos 5 unidades y en el vector Y 0 unidades. ¿Por qué hablamos de unidades? Bueno, porque hablamos del vector. No estamos hablando de una velocidad, no estamos hablando de una fuerza, porque si no hablaríamos de Newton. Estamos hablando de un vector que no sabemos qué representa, ¿no es cierto? Sabemos que es una cantidad vectorial. Con esos vectores y esas coordenadas que tiene cada uno, determinar el módulo y dirección de los vectores resultantes de las operaciones. Tenemos la operación A más B más C, la operación B, A menos B más C, y la operación C, A menos B menos C. Entonces, ponemos para sumar las componentes con las componentes, los pares ordenados, sumamos los X y los Y de acuerdo al valor de las componentes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos menos 8 más 3 nos da 5, menos 5, y acá ponemos el resultado en el vector resultante A. En las componentes X nos da 6 más 0 menos 5 nos da 1. Esas son, este es el vector RA con sus componentes. ¿Estamos? En el vector A menos B más C tenemos las componentes 6 menos 8, acá están 6 menos 8, estas las tenemos que poner negativas, 0 menos 3, y estas como están, menos 5 y 0. Sumamos las componentes en Y, menos 8, menos 3, menos 11, nos queda menos 11, 6 menos 5 nos queda 1, y estas son las componentes de la resultante RB. Y la última operación dice A, tenemos 6 menos 8, menos B, 0 menos 3, y tenemos menos C, que sería 5 y 0. Sumamos
y nos queda menos 8, menos 3, menos 11. Y acá nos queda 6, menos 0 y menos 5 nos queda, más 5, perdón, 6 más 5 nos queda 11. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me alegro. Bueno, hasta acá hemos calculado las componentes de los vectores resultantes, pero nos pide que calculemos el módulo de esos vectores resultantes. En el caso del RA, usamos Pitágoras, sumamos el cuadrado de las componentes, 1 al cuadrado más menos 5 al cuadrado, y nos da 5,1 unidades, ¿no es cierto? Y nos pide calcular la dirección. Bueno, la dirección es tangente de alfa igual a seno sobre coseno, o sea, menos 5 sobre 1. Por lo tanto, el alfa es igual a tangente a la menos 1 de menos 5 y nos da menos 78,7 grados. Menos 78,7 grados, nosotros acá hemos dibujado el esquema de la resultante, cómo nos ha quedado. Era 1 positivo en X y menos 5 negativo en Y. Son las dos componentes de la resultante que nos ha quedado de RDA. Entonces, cuando calculamos la dirección de este vector RDA, nos da que es igual a menos 78,7, o sea, medido desde el semieje positivo de la X, pero al revés, en el sentido de la aguja del reloj. Entonces, para sacar... Profesor, hay un alumno que quiere entrar. ¿Que quiere entrar? Abregú. Yo tengo que anotar la cantidad de chicos. Vamos en 77. Hemos dicho que nos da el cálculo menos 78,7 que medimos del semieje positivo de las X, pero en realidad lo tenemos que medir al revés. Entonces, el ángulo alfa del vector A es igual a 360 menos 78,7 y nos da 281 grados. ¿Se comprende el cálculo que hemos hecho? Samuel, ¿se comprende? Bien. Bien. Esta parte del ejercicio, que es calcular la magnitud del vector y su dirección, tienen que hacerlo con estos otros dos ejercicios, el B y el C.
Acá calcularán el módulo del vector, 1 al cuadrado menos 11 al cuadrado, la raíz cuadrada, y aquí son otros las componentes. O sea que en este caso nos da un vector en X con 1 unidad y en Y con 11 unidades, no con menos 5, sino con menos 11. Nos da un diagrama así más largo. Y el último vector nos da 11 y menos 11, nos da 11 y menos 11, nos da un diagrama más grande, ¿no es cierto? Pero eso se lo dejo que lo hagan ustedes. ¿Se comprende o no se comprende? Sí, profe. O lo volvemos a repetir. Está bien, profe. El problema 3 dice, considere 2 desplazamientos, esto es para hacerlo mentalmente, considere 2 desplazamientos, uno de 3 metros de magnitud y otro de 4 metros, determine cómo pueden combinarse estos vectores para obtener un desplazamiento resultante cuya magnitud sea A, 7 metros, B, 1 metro y C, 5 metros. Para que dé 7 metros, nosotros los dibujamos a los vectores en forma colineales y del mismo sentido, entonces de esa manera podemos hacer la suma aritmética, ¿no es cierto? 3 más 4 metros nos da 7, que es el primer resultado que nos pedía el punto A. El punto B nos pedía que el resultado nos dé, o la resultante nos dé 1 metro, entonces ponemos, también los tenemos que hacer colineal y de sentido contrario. Primero dibujamos el primer vector que tiene 4 unidades, y de donde termina el vector de 4 unidades dibujamos en sentido contrario el de 3 y nos queda un vector resultante de 1 unidad. Y para que nos dé 5 metros, el punto C, nosotros hacemos la escuadra de la construcción. ¿Ustedes saben cómo hacen los constructores la escuadra para poder trazar ángulos rectos? No. ¿Cómo, profe? Si saben cómo hacen los constructores para hacer una escuadra para trazar ángulos rectos. Ellos tienen, por ejemplo, la línea de edificación y tienen que iniciar. ¿Cómo? Yo trabajaba con mi papá es albañil, y él Sí, utiliza una panza, puede sacar la escuadra sí. y algo como, por ejemplo, un cerámico, que son casi siempre los que están en escuadra para poder ver si la tanza está bien o no. En caso todo también por los terrenos y todas esas cosas. Claro, eso del cerámico es para trazar un ángulo recto corto, pero si vos tienes que hacer una medianera, no sé, de 30 metros, los albañiles con una tanza o con un hilo hacen una escuadra. ¿Y cómo hacen? Toman la punta del hilo, miden 3 metros, hacen un nudito, de esos 3 metros, de ese nudito que han hecho a los 3 metros, trazan, miden otros 4 metros y hacen otro nudito, y de ese segundo nudo miden 5 metros y vendría a ser la hipotenusa de la escuadra. O sea que usamos una escuadra que se llaman también 3, 4, 5, porque cada lado de ese piolín tiene 3, 4 y 5 metros. De esa manera arman una escuadra para trazar ángulos rectos para líneas largas, ¿no es cierto? 3 sería el cateto menor, 4 el cateto mayor y 5 la hipotenusa. ¿Cómo verifican que eso es cierto, lo que yo les estoy diciendo? Suman
el cateto mayor y el cateto menor, entonces les tiene que dar, ¿cómo se llama? Aplican raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y eso les tiene que dar 25, raíz de 25, que es 5. ¿Estamos? ¿O no estamos? Sí, profe. Sí, profe. Eso les puedo dar tiempo que lo hagan en un papel, ¿no es cierto? Ponen 5 igual raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso les da 3 al cuadrado les da 9, 4 al cuadrado 16, entonces les queda de raíz de 25, que es 5. Bien. Acá tenemos en el problema 4, ¿no es cierto?, un paralelogramo cerrado, ¿no es cierto?, un polígono cerrado. ¿Y qué significa ese polígono cerrado? Para que nos vamos entendiendo. Significa que tenemos un sistema en equilibrio. ¿Estamos? Esas fuerzas están en equilibrio, o sea, la resultante es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el polígono es cerrado. ¿Están de acuerdo o no? Si ustedes toman todos estos vectores y lo trasladan a un eje cartesiano, empiezan a dibujar el vector A, después del centro sacan el vector B, después del mismo centro sacan el vector C, van a concluir que empiezan a hacer la sumatoria de fuerza en X y en Y, la resultante le va a dar 0 porque es un sistema en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. En función de eso, dice, en el esquema de la figura 1, A más B, se verifica que A más B es igual a menos, paréntesis, C más D más E. ¿No es cierto? Diga si es verdad o falsa cada una de las siguientes afirmaciones. En A nos dice que A más B es igual a C más D más E. ¿Es correcto eso? No. No, efectivamente. Efectivamente, porque esto C más D más E tiene que ser negativa porque están en el otro miembro. ¿Estamos? Profe, ¿Sí? disculpe, hay compañeros todavía en sala de espera. Sala de espera. Bueno, ya lo admití. Pero ya hemos pasado 35 minutos de la clase. Se están conectando tarde los chicos. Ahí se han conectado. Me parece que hay algunos que se han desconectado y se han vuelto a conectar. Bueno. Bien, Gala. ¿Gala te llamas? Sí, profe. Tengo una nietita que se llama Gala también. Bien, no, antes que le pongan el nombre a ella, no había escuchado nunca el nombre ese. Con vos es la segunda vez que escucho el nombre. Bien. Entonces hemos dicho que esta es incorrecta. A más B igual a C más D más E.
¿Qué pasa con la expresión que está en B? En el mismo esquema, A más B más C es igual a D menos E. ¿Es correcto eso? ¿O me pueden decir qué letra está incorrecta? Bueno, la D también tendría que ser negativo. La D. La D. La D tendría que ser negativa. Está bien, así es. Entonces eso es falso. Y la expresión C dice A más B más C más D más E igual a 0. ¿Esa está correcta? Sí. Sí. Sí, está bien. Perfecto, así es. Vamos al problema 5. Problema 5 da dos vectores, cada uno con sus componentes, ¿no es cierto? El vector A tiene en X 2 unidades, en Y 4 unidades, el vector B tiene en X 6 unidades y en Y 1 unidad. Encontrar, dice, el vector suma A más B. Para sumar esos vectores, nosotros podemos usar, ahí están graficados, ¿no es cierto?, para que se den una idea en el espacio. El vector 1 tiene componente 1 y 4, el vector 2 tiene componente 6 y 1, ¿no es cierto? Sumar esos vectores podríamos sumarlos trigonométricamente o sumarle sus componentes. Entonces tenemos el vector A, tiene 2 unidades y 4 en sus pares ordenados, y el vector B tiene 6 unidades y 1 unidad. Sumamos los X y los Y, tenemos 4 más 1, 5, y 2 más 6, 8. Y para calcular, ¿no es cierto?, la magnitud del vector, sumamos con el teorema de Pitágoras y nos da 9,43 unidades. En el punto B nos dice los productos 5A y 5B. Para poder calcular 5A y 5B tenemos que calcular, ¿no es cierto?, el módulo del vector A y el módulo del vector B. Como tenemos las componentes, podemos decir que el módulo del vector A está dado por la suma del cuadrado de su componente y nos da 4,47 unidades. Para sacar el módulo del vector B, sumamos las componentes del vector B, ¿no es cierto?, que acuérdense, era 6 y 1, y nos da raíz de 37 igual a 6,08 unidades. Entonces, para poder calcular lo que nos pide 5A y 4B, multiplicamos 5 por A y 4 por B y nos da los resultados de lo que nos pide el punto B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Para resolver el punto C, dice los vectores escalares y vectoriales. Tenemos que calcular los vectores escalares y vectoriales, pero antes tenemos que ver qué ángulos tienen, ¿no es cierto? El ángulo alfa del vector A, de este vector, es igual a la tangente a la menos 1 del seno sobre el coseno. El seno es 4 y el coseno es 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y eso nos da 63,43 grados. El ángulo alfa del vector B va a ser igual a la tangente a la menos 1 del seno sobre el coseno, o sea, de 1
sobre 6. Y ese nos da 9,46 grados. Por lo tanto, con estos dos ángulos, nosotros podemos calcular el ángulo que hay entre los vectores. El ángulo que hay... ¿Sí? Disculpe, me hace que está mal el ejercicio porque dice 6 y acá en el enunciado dice 5 y en el enunciado es de 6, digamos. Pero El este es primero diferente, en ¿no? la A. El vector A dice 2 y 4 unidades. ¿Estamos? Sí. El vector A dice 2 y 4 unidades. Y acá dicen, está bien. No, del ejercicio anterior estoy hablando del punto A, Ah, que dice el vector suma A más B. Del problema 5, el punto A. el punto A. A más B. Claro, claro, A dice más 8 B. Y ya queda 5 y 8. ¿Por qué 5, profe? Porque es 4 de uno de los vectores. Acá sumamos los vectores. El vector A tiene 2 y 4 unidades. 2 en X y 4 en Y. ¿Estamos? 2 y 4. El vector B tiene 6 y 1 unidad. Entonces sumamos los X y los Y, nos da 4 y 1, 5, 2 y 6, 8. Esas son las componentes del vector resultante, ¿estamos? Ajá. Ahí está, ahora sí lo entiendo. Bien. Pero nosotros ahora estamos calculando, ¿no es cierto?, los ángulos. Habíamos calculado los productos 5A y 5B, para lo cual teníamos que determinar A y B. Para determinar los módulos de los vectores, tenemos que irnos a las componentes que tiene cada vector, no a la suma. No sé si eso es lo que te ha confundido. ¿Estamos? Para sumar las componentes de cada uno, del vector A y del vector B, usamos las componentes que nos da de datos. Y ahora claro, eso era lo que me había confundido. Bueno. Después que hemos sacado los módulos vectores, hemos calculado por 5 y por 4, como nos pedía el enunciado. Después hemos sacado los ángulos en función de las componentes, de las mismas componentes de cada vector, ¿no es cierto? Hemos puesto el vector, el ángulo alfa de A, del vector A, es igual al seno sobre el coseno, tangente a la menos 1 del seno sobre el coseno, es 4 sobre 2, es lo que tenemos acá, son las componentes de los vectores en forma individual. Y la componente alfa del vector B es tangente del seno sobre el coseno. Seno es 1, coseno es 6 y nos da 9,46 grados. Con estos dos ángulos podemos calcular el ángulo entre vectores, que sería 63,43 menos 9,46, nos da 54 grados. Ese es el ángulo que hay entre ambos vectores. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Vamos al último ejercicio. Calcular los productos escalares y vectoriales. Los escalares son A por B. El vector A por B va a ser igual. Perdón, A por B no es vector, sino que va a ser un escalar, un número. A por B por coseno de alfa. Tenemos los valores. El módulo del vector A por el módulo del vector B por coseno de 54 y nos da 16. Y nos da 16 y no 16 unidades porque es un escalar. 16 es un número. ¿Estamos?
Y después tenemos el producto vectorial de A por B, que sería A por B por seno de alfa, ¿no es cierto? Ponemos los valores, 447 por 6,08 por seno de 306. ¿Sí? ¿Por qué coseno de 54? Porque es el ángulo que hemos calculado entre los vectores. El ángulo que hemos calculado entre los vectores. En cambio, para calcular el producto vectorial es A por B por seno de alfa, pero ese alfa, acá fíjense que dice seno de 306, es el ángulo que se mide en sentido contrario a las agujas del reloj, entonces sería 360 menos 54. Por eso nos da que el ángulo es 306. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Los ángulos siempre los medimos en sentido contrario a la aguja del reloj. Recién hemos medido los 54 y ahora medimos, como dice A por B, hemos medido y nos da 306, es decir, 360 menos 54. Y ese vector resultante que nos da se mete dentro de la hoja de papel porque es negativo, nos da menos 21,99, porque el seno de 306 nos da negativo. Si nosotros hacemos el producto al revés... En el caso que los vectores vayan hacia abajo, ¿el ángulo va a ser negativo también o solamente el valor de los vectores? Nosotros hemos hecho el producto vectorial de A por B y vamos a hacer el producto vectorial de B por A, o sea, al revés. B por A, pero siempre en sentido contrario a la aguja del reloj, y ahí tenemos 54 grados. Por eso tenemos los valores de los vectores por el seno de 54 grados. Y fíjense que nos da el mismo valor, nada más que positivo. O sea que el resultado nos da un vector que está saliendo de la hoja. Sí. Bueno. No sé si queda alguna pregunta. No, profe. Yo sí tengo una consulta, profe, sobre los prácticos. ¿Lo podemos copiar en hoja o necesita que sean impresos? No, eso lo tienen que hacer en hoja. Tienen que sacar del aula virtual los enunciados e ir haciéndolos con papel y lápiz. Bueno, eso nada más. Gracias. El problema 6 dice: hallar gráfica y analíticamente la resultante de los vectores de la figura 2. Vuelvo a repetir, cuando pide resultados gráficos tenemos que adoptar una escala. Pero en este caso, dada la longitud de los vectores, A3 unidades, B2 unidades y C3 unidades, nosotros hacemos en escala natural y ponemos escala de vectores, 1 centímetro vale 1 unidad, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, calculamos la sumatoria de fuerzas en X, nos va a dar igual a Rx, porque no es una ecuación de equilibrio. Si fuese una ecuación de equilibrio, sumatoria de Fx nos daría 0, pero no es un sistema en equilibrio. Por lo tanto, Rx va a ser igual a la suma de dos vectores,
el vector A y el vector B. El vector C no tiene componentes en X. Así que son dos vectores nomás, el A y el B. A coseno de 60 y B coseno de 120. ¿Estamos de acuerdo? A coseno de 60 y B coseno de 120. Sí, sí. Entonces, reemplazamos valores y tenemos 3, que es el valor del vector A, 3 por 0,5 más 2 por menos 0,5 y nos da 5 unidades. La sumatoria de los, para sacar las componentes en I, la coordenada en I del vector resultante va a ser RI igual a seno de 60 por B seno de 120 y menos C. Ponemos menos C porque no está afectada no hace falta afectarla de una función trigonométrica porque no tiene componentes en X. Pero si ustedes quisiesen usar una función trigonométrica, acá tendrían que poner por seno de 270. ¿Estamos? Esto es el 270 es el ángulo de este vector C, que sería 360 menos 90. ¿Estamos? No, profe, ¿lo puedo explicar de nuevo? Ustedes podrían poner, en lugar de poner menos C que puse yo, porque la fuerza está para abajo, podrían poner más C por coseno de 270, por seno de 270, perdón. Todos son seno acá en RI. Por seno de 270, y entonces ese valor nos daría el coseno de 200, el seno de 270 nos daría menos 1. Daría el mismo resultado. Pero pueden ponerlo así, menos C. Entonces reemplazan valores, tenemos 3, que es el valor de A, por el seno de 60, 2, que es el valor de B, por el seno de 120, y menos 3, y nos da la componente en I, nos da 1,33 unidades. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. El módulo del vector va a estar entonces en función de las dos componentes, 0,5 y 1,33. ¿No es cierto? Aquí me ha faltado ponerle un signo igual. Pero nos queda que la raíz cuadrada de la suma de 0,5 al cuadrado más 1,33 al cuadrado nos da 1,42. 1,42 unidades, que equivale, ¿no es cierto?, a 1,42 centímetros, porque habíamos dicho que la escala de vectores era una escala natural, 1 centímetro equivale a 1 metro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La dirección tangente de alfa igual al seno sobre el coseno, o RI sobre RX, igual a 1,33, el valor de las componentes de la resultante, 1,33 sobre 0,5. Entonces alfa nos da igual a tangente a la menos 1 de 2,66 y nos da 69,4 el ángulo de la resultante. O sea que la resultante nos viene a dar un poquito más arriba de los 60, así para arriba, ¿no es cierto? Y el resultado gráfico, ¿no es cierto?, haciendo el polígono de fuerzas, sale fácil haciendo todo esto a escala, midiendo bien los grados con el semicírculo. Entonces, a partir del vector A, trazamos el vector B,
y después el vector C, y acá nos va a salir la resultante, una resultante chiquita de 1,42 centímetros. Entonces tiene que dar un valor similar. Yo no lo hice gráficamente porque, bueno, los ángulos y las longitudes son aproximadas en la computadora. Vamos a contestar el problema 7. Dice, indique en cada caso cuál es el resultado de A, producto de un número negativo por un vector. ¿Qué nos da? Un vector. Nos da un vector en sentido contrario, ¿estamos? El producto de un número negativo por un vector. Entonces el resultado va a ser un vector de sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. El punto B dice un escalar por un vector. ¿Qué resultado nos da? Un vector del mismo sentido. Un vector. El producto escalar de dos vectores que forman un ángulo de 0 grados. El producto escalar de dos vectores que forman un ángulo de 0 grados. ¿Cuánto vale el producto de escalares de dos vectores, el producto de los vectores, por ejemplo, A por B por coseno de 0? ¿Cuánto vale coseno de 0? 1. 1, muy bien. Entonces, el producto escalar de dos vectores va a ser, ¿no es cierto?, un escalar que va a estar dado por el producto. ¿Estamos? Por el producto de los vectores. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y el producto vectorial de dos vectores, si forman un ángulo de 180 grados, el ángulo, el producto vectorial es el producto de los vectores por el seno del ángulo. ¿Cuánto es seno de 180? A ver, ¿alguno tiene una maquinita ahí? 0. Sí, profe. No. El producto seno de 180, ¿cuánto da? 0 me da mi profe. 0. Bien. Entonces, esto nos da el producto vectorial de dos vectores en un ángulo de 180 grados nos da 0. Entonces, con eso contestamos dar módulo, dirección, naturaleza y sentido. La naturaleza se refiere a si el resultado es Vectorial escalar. claro, si es escalar o vectorial, pero como es 0, es 0. Ya hemos contestado todas esas preguntas. El problema 8 dice, marcar cuál afirmación es incorrecta refiriendo los vectores a un sistema de ejes perpendiculares entre sí, justifique la respuesta. El valor de la componente de un vector no puede tener módulo mayor que el propio vector. Correcto. Es correcto, ¿no es cierto? Ninguna Sí. componente puede ser mayor que el propio vector. Es correcta. Si una componente de un vector es nula, el módulo del vector será necesariamente nulo. ¿Qué es eso? Incorrecto. Incorrecta, muy bien. El punto C dice, si ambas componentes de un vector son nulas, el módulo del vector es nula. Correcto. Correcta, perdón. Es correcto. El producto escalar de dos vectores da por resultado un escalar. Correcto. Correcto. El producto de un vector
por un número diferente a 1 da un vector de la misma dirección y módulo diferente. Incorrect. ¿Es que? ¿Y que no especifica diferente a 1 puede ser negativo? El producto de un vector por un número diferente a 1 da un vector en la misma dirección y módulo diferente. No habla de un número negativo. Es correcta, ¿no es así? Sí. Es correcto. Bueno, vamos a ver dos problemitas más y terminamos. El problema 9 dice, ¿no es cierto? Un bote a motor se dirige hacia el norte, lo que estamos leyendo está dibujado, se dirige al norte 15 kilómetros por hora. Este es el vector B del bote, ¿no es cierto? 15 kilómetros por hora. En un lugar donde la corriente es 5 kilómetros por hora en la dirección sudeste. Esta sería la velocidad de la corriente, V sub B, 5 kilómetros por hora, al sudeste. Encontrar la velocidad resultante del bote. Esta tenemos que calcular, por lo tanto tenemos que componer V sub B y V sub C. Sacamos la resultante de V sub X. La velocidad resultante en X, entonces nos da que B sub B por coseno de 290. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque estos son 70 grados. Entonces 360 menos 70 grados está coseno de 290. Reemplazamos valores, 5 kilómetros por hora, que le he puesto segundo, pero es por hora, por el coseno de 290 nos da 171 kilómetros por hora. Ese es el valor de la Rx. La RI es igual a 15 kilómetros por hora más la velocidad de la corriente por el seno de 90. Reemplazando valores, tenemos 15 kilómetros por hora más 5 por menos coseno de 290, ¿no es cierto? Que es menos 0,939 y nos da que la componente en I es 10,3 kilómetros por hora. O sea que la componente esta de este vector RB son en X 1,71 y en Y 10,3. Y el valor de ese vector, ¿no es cierto?, va a ser igual a la suma de sus componentes y nos da 10,44 kilómetros por hora. ¿Estamos? Ese va a ser respecto de un punto de referencia, el valor real del bote. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Bueno, y vamos a ver un último problema que si se lo dan en un parcial los va a hacer pensar un poco. Porque en realidad por ahí se equivocan los alumnos y dicen que la velocidad o la aceleración de un cuerpo que cae por un plano inclinado sin rozamiento es igual a la fuerza de la gravedad, o sea, 9,8. Y no es así.
9,8 es la aceleración que tiene un cuerpo que cae en caída libre, solamente. ¿Estamos? Cuando cae por un plano inclinado, aunque sea sin rozamiento, no toma nunca la velocidad de 9,8. Entonces dice, hallar gráfica y analíticamente el valor de la aceleración de un cuerpo que se desliza a lo largo de un plano inclinado 30 grados horizontal, con la horizontal, si la resultante vale 9,81 metros por segundo. O sea, la resultante, la aceleración total, la máxima, la aceleración de un cuerpo en caída libre es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces nosotros hacemos el dibujito, el esquemita, plano inclinado, 30 grados, la línea horizontal, y acá dibujamos como resultante de este esquemita el G, que vale 10 metros por segundo, digamos cometiendo un error de un 2%, es 9,81, pero nosotros le ponemos 10 para adoptar una escala de aceleración, porque si no, nosotros hemos puesto relación dimensional para poder dibujar el tamaño del esquema. 2,5, una longitud de 2,5 equivale a una aceleración de 10 metros por segundo. Dividimos ambos miembros por 2,5 y nos queda que la escala de la gravedad, de la aceleración de la gravedad, está 1 centímetro, representan 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, para sacar la gravedad gráficamente, GXG, acá tenemos la componente en X, que es la misma componente, la misma dirección que el plano, la componente en X. Nosotros hemos hecho este dibujito en un papel bien prolijito, y acá nos da que este vector, la componente paralela al plano, ¿no es cierto?, vale 1,2 centímetros. Si esos 1,2 centímetros lo multiplicamos por la escala y simplificamos los centímetros, nos da, ¿no es cierto?, 4,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de la gravedad que es paralela al plano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora hacemos el cálculo de la gravedad analíticamente. Analíticamente tenemos acá el eje X, la dirección X, y la normal, que es la dirección Y. Entonces, la gravedad en X va a ser igual a G por seno de 30. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, G es igual a 9,8 por 0,5, que es el seno de 30, y nos da 4,9, que nos da parecido al resultado que nos da gráficamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Si no hay más que repetir, me despido de ustedes hasta el próximo jueves. Bueno, Hasta luego, profe. Muchas gracias. Espero que... Hasta luego, profe. Que pasen buen fin.